¿A esto le llamas regalo?, gritó Valentina, lanzando la caja directamente hacia mi rostro con una fuerza que jamás imaginé que tendría contra su propio padre. El cartón golpeó mi mejilla izquierda y cayó al suelo con un ruido sordo que resonó por toda la sala, mientras Sofía sonreía con satisfacción desde el sofá y los demás invitados quedaron paralizados por la brutalidad de lo que acababan de presenciar. «Papá, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿nos das esta basura?», continuó señalando la caja caída como si fuera desperdicio. Mi nieto Mateo se cubrió la boca con las manos, horrorizado por la reacción de su madre. Lo que Valentina no sabía era que dentro de esa simple caja estaba la llave de un departamento de $180,000 que había comprado para ella en secreto, trabajando horas extras y turnos de fin de semana durante 2 años para ahorrar el dinero. Pero después de esa humillación pública, después de ver el desprecio en sus ojos, decidí que había perdido para siempre el derecho de saber lo que realmente le estaba regalando. 3 meses antes, todo parecía normal en mi rutina dominical. La mesa del comedor estaba puesta, con la vajilla buena que había heredado de mi madre, resplandeciente bajo la luz suave que se filtraba por las ventanas de madera. El aroma del asado criollo con papas y choclo llenaba toda la casa, mezclándose con el perfume de las flores del jardín que entraban por la puerta corrediza de vidrio. Valentina llegó puntual como siempre, acompañada de Sofía y mi querido Mateo, quien corrió a abrazarme con esa espontaneidad que solo los adolescentes sinceros conservan. «Abuelo, huele delicioso», me susurró al oído mientras me abrazaba fuerte. Sofía se limitó a un saludo educado pero frío, como de costumbre, pero noté algo diferente en su comportamiento ese día. Algo calculador que me inquietó sin saber por qué. Durante el almuerzo, Valentina seguía examinando cada rincón de mi casa con ojos nuevos, como si estuviera viendo todo por primera vez. Se levantó varias veces de la mesa con excusas triviales para buscar más salsa, verificar si había cerrado la puerta trasera, asegurarse de que el sistema de seguridad estuviera activado. Pero la seguí con la mirada y noté cómo se detenía frente a los muebles antiguos, cómo examinaba discretamente las fotografías familiares enmarcadas, cómo abría cajones que decía estar cerrando. «Esta casa es demasiado grande para ti solo, papá», comentó regresando a su silla y llenando su copa de vino hasta el borde. «Un hombre de tu edad necesita simplicidad, no todas estas responsabilidades». Sofía asintió con entusiasmo, agregando: «Don Roberto, realmente debería considerar mudarse a una residencia para adultos mayores. Algún lugar seguro donde no tenga que preocuparse por el mantenimiento o la limpieza del hogar». La conversación continuó en ese sentido. Hablaron de residencias geriátricas, apartamentos cómodos y modernos, la libertad que tendría al no tener que mantener una propiedad tan grande. Pero había algo en sus voces, una urgencia disimulada como preocupación que encendió las alarmas. Mateo permanecía callado, empujando la comida en su plato sin comer mucho, lanzándome miradas cómplices cuando sus padres no miraban. Era como si él también sintiera que algo no estaba bien en esa conversación aparentemente inocente. El sol de la tarde se ponía a través de las ventanas, creando largas sombras sobre el piso de madera, y comencé a sentir que estas sombras representaban algo más que el simple paso del tiempo. Cuando se fueron esa noche, me encontré recogiendo los platos con una sensación extraña en el pecho. La cristalería tintineaba suavemente mientras la lavaba a mano. Agua tibia corriendo sobre mis manos, curtidas por tantos años de trabajo y sacrificio, 45 años en la planta de ensamblaje automotriz, marcando entrada a las 5 de la mañana, incluso los sábados, ahorrando cada centavo para darle a Valentina todo lo que yo nunca tuve. La crié sola después de que su madre se fue cuando ella tenía 8 años, prometiéndome a mí mismo que nunca le faltaría nada, que tendría la educación, el título universitario con el que yo soñé, pero nunca pude costear. Trabajé turnos dobles, vendí mi colección de artesanías antiguas, renuncié a pequeños placeres para pagar sus estudios en la universidad privada a la que desesperadamente quería asistir. Esa noche, sentado en mi sillón reclinable de cuero con una taza humeante de té de hierbas en mis manos, comencé a recordar otros detalles que había descartado.
Las preguntas persistentes sobre mis documentos importantes, las sugerencias de que debería darles llaves de repuesto por si acaso, los comentarios sobre lo conveniente que sería tener acceso a mis cuentas para emergencias. Todo estaba comenzando a formar un patrón, como un rompecabezas siniestro que se iba armando lentamente ante mis ojos. La luz de la lámpara proyectaba círculos cálidos en las paredes llenas de fotografías familiares, recuerdos de tiempos más felices, cuando el amor era genuino y no tenía agendas ocultas. En las semanas siguientes a esa extraña cena dominical, las visitas de Valentina se volvieron más frecuentes y estratégicas. Ya no venía los domingos tradicionales, sino durante días de semana, siempre con excusas perfectamente razonables. Estaba en el barrio después de una reunión con un cliente y pensé en pasar a verte. Estaba en la ferretería de la esquina y decidí visitarte. Pero comencé a notar patrones perturbadores en su comportamiento. Siempre traía a Sofía, quien se ocupaba caminando por toda la casa mientras ella me distraía con conversaciones sobre mi salud, mis medicamentos, mi rutina diaria. La calculadora Sofía fingía interés en mi colección de libros, pero la sorprendí fotografiando discretamente los títulos, seguramente investigando su valor en Internet después. Sus ojos catalogaban cada objeto como un tasador profesional de bienes raíces. Una tarde de martes, mientras preparaba café en la cocina, escuché a Sofía hablando por teléfono en tonos bajos en el patio trasero. Las palabras llegaron flotando por la puerta mosquitera. La propiedad está en condiciones impecables. Esas antigüedades valen una pequeña fortuna. No tiene idea del valor real de mercado de lo que posee. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras fingía no estar escuchando, revolviendo crema en mi taza con manos temblorosas. Cuando regresó a la sala, me sonrió con esa calidez practicada que había perfeccionado durante años de matrimonio con mi hija. Don Roberto tiene una casa tan hermosa, verdaderamente hermosa, comentó, pasando sus dedos por la superficie del piano de media cola que había comprado con mi primer bono de ascenso hace 40 años. Valentina salió del baño con una expresión preocupada, sosteniendo uno de mis frascos de medicamentos. «Papá, este medicamento para la presión arterial venció hace 4 meses», dijo mostrando el frasco como evidencia de mi supuesta negligencia. «Esto es peligroso. Podrías tener un derrame cerebral y nadie lo sabría durante días». Sofía asintió gravemente, agregando, «Vivir solo a su edad se está volviendo riesgoso, don Roberto. ¿Qué pasa si se cae en la ducha? ¿Qué pasa si tiene un evento cardíaco en medio de la noche?» Sus palabras parecían llenas de preocupación genuina, pero había algo en su tono, una urgencia ensayada que me ponía la piel de gallina. Sonaba como actores repasando líneas para una actuación bien practicada. Mateo llegó esa tarde directamente de la escuela, cargando su mochila llena y usando su polo escolar arrugado del día. Me saludó con su abrazo cálido habitual, pero noté que observaba a sus padres con una expresión desconcertada. Durante nuestra merienda, mientras servía té helado y galletas de chocolate caseras, rompió el silencio incómodo. «Mamá, ¿por qué estás tomando fotos de las cosas del abuelo?» La pregunta cayó como una bomba en medio de la charla trivial sobre el clima. Sofía inmediatamente se puso roja, balbuceando excusas sobre documentar reliquias familiares y preservar recuerdos. Valentina rápidamente saltó en su defensa. «Tu madre solo quiere tener fotos de la casa del abuelo para la posteridad, para cuando ya no esté con nosotros». Pero Mateo no parecía convencido, estudiándome con esos ojos agudos que había heredado de mi lado de la familia. Esa noche, después de que se fueron, decidí inspeccionar cuidadosamente todas las áreas donde Sofía había estado fisgoneando. Revisé cada cajón, examiné cada estante, revisé los documentos importantes que guardaba en el escritorio de mi oficina en casa. Todo parecía estar en su lugar, pero tenía la sensación persistente de que los artículos habían sido movidos, tocados, examinados. El escritorio de roble macizo, donde guardaba mis papeles importantes, tenía cajones que parecían ligeramente torcidos, como si alguien los hubiera abierto y cerrado apresuradamente. La escritura de la casa, mi testamento, los estados de cuenta de inversión, todo estaba ahí, pero en un orden sutilmente diferente al que recordaba. Era tan leve
que la mayoría de la gente lo habría pasado por alto, pero yo conocía cada centímetro de mi dominio. La paranoia comenzó a echar raíces como una maleza invasiva. Cada noche, un sonido me despertaba sobresaltado. Cada llamada telefónica me ponía nervioso. Cada visitante inesperado me llenaba de pavor. Comencé a rotar las ubicaciones de mis documentos importantes, escondiéndolos en diferentes lugares, cada pocos días. Metí el testamento dentro de un libro de cocina. Moví la escritura de la casa a una caja de zapatos en el armario del dormitorio. Escondí los certificados de inversión debajo del colchón. Me sentía como un agente encubierto en mi propia casa, protegiendo secretos de los que ni siquiera estaba seguro de que alguien quisiera robar. Una mañana, mientras regaba los macizos de flores en mi jardín delantero, mi vecina, la señora Méndez, se me acercó por encima de la cerca de madera blanca que separaba nuestras propiedades. «Roberto», me dijo en un susurro conspiratorio, mirando alrededor como si compartiera información clasificada, «ayer vi a tu nuera midiendo el frente de tu casa». Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía la manguera del jardín, el agua rociando erráticamente sobre las plantas que había sembrado esa primavera. «¿Estás segura, Lucía?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. «Absolutamente segura», respondió. También había otro hombre con ella, un caballero mayor con traje de negocios que parecía profesional, tal vez un contratista o un tasador de bienes raíces. Esta revelación me golpeó como una bofetada fría de realidad. Sofía no solo estaba evaluando el interior de mi casa. Había traído a un profesional para tasar toda la propiedad, el paisajismo que había mantenido durante décadas, la casa que había renovado y actualizado con mis propias manos, el hogar donde había criado a Valentina y donde planeaba pasar mis años restantes. Todo estaba siendo catalogado y valorado como inventario. La traición no era una posibilidad distante, era una realidad que se desarrollaba ante mis ojos, mientras yo fingía no ver las señales de advertencia obvias. La confirmación llegó de la manera más desgarradora posible. Mateo apareció en mi puerta un miércoles por la tarde, con los ojos rojos de llorar y las manos temblando como hojas de otoño. «Abuelo, necesito decirte algo muy serio», susurró mientras cerraba cuidadosamente la puerta detrás de él, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando a escondidas. Se sentó en el borde del sofá, jugueteando con sus manos mientras buscaba las palabras correctas. «Escuché a mis padres anoche, cuando pensaban que estaba dormido. Están planeando obtener la tutela legal sobre ti para poder tomar el control de tu casa». Las palabras me golpearon como golpes físicos, cortando la atmósfera cómoda de la sala, donde tantas tardes habíamos compartido historias y juegos de mesa. «Mamá ya consultó con un abogado especializado en derecho de ancianos», continuó Mateo, con la voz quebrada. «Dice que pueden solicitar la curatela, porque vives solo y a veces olvidas cosas menores como dónde pusiste tus lentes de lectura o si tomaste tus pastillas de la noche». Cada palabra que mi nieto hablaba se sentía como una puñalada en mi corazón. Sofía había estado documentando sistemáticamente cada pequeño lapsus de memoria, cada momento en que me tomaba unos segundos extra para recordar un nombre. Cada vez que repetía una historia durante la misma conversación, lo que yo consideraba momentos normales de una persona mayor, ella lo había convertido en un arma como evidencia de deterioro cognitivo para presentar ante un tribunal de sucesiones. «Y mamá ya encontró el lugar donde quiere que vivas», agregó Mateo, limpiándose las lágrimas con la manga. «Es un lugar horrible, abuelo, con habitaciones diminutas que huelen a desinfectante, y donde los residentes solo se sientan a ver programas de concursos todo el día sin hablar con nadie». Mateo había visitado el lugar con sus padres bajo el pretexto de explorar opciones futuras, pero la realidad era que ya habían dado un depósito y llenado el papeleo de admisión. Escuché a mamá por teléfono diciéndole a alguien que una vez que te colocaran bajo cuidado, podrían poner la casa en el mercado inmediatamente porque los compradores prefieren propiedades vacías sin complicaciones. La habitación comenzó a girar mientras procesaba la enormidad de su traición. Mi propia hija, la niña a la que había enseñado a andar en bicicleta, consolado durante las tormentas eléctricas, llevado corriendo a la sala de emergencias
Cuando se rompió el brazo a los 10 años, había orquestado un plan para robar no solo mi hogar, sino mi independencia y dignidad. Sofía, la mujer que había sonreído en nuestras cenas familiares durante 15 años, había estado construyendo metódicamente un caso legal para declararme incompetente. Era una conspiración calculada, diseñada para despojarme de todo por lo que había trabajado durante décadas de sacrificio. Pero hay más, abuelo, susurró Mateo mirando hacia las ventanas, como si esperara que sus padres se materializaran en cualquier momento. Mamá ya tiene un comprador para la casa. Es un desarrollador que quiere derribar esta propiedad y construir casas adosadas de lujo. La ironía era aplastante. No solo querían robar mi hogar, sino borrarlo por completo para maximizar sus ganancias. Cada habitación donde había criado a mi hija, cada pared que había sido testigo de su infancia, cada ventana donde había esperado su autobús escolar, todo se reduciría a escombros para alimentar la codicia de extraños. Esa noche, el sueño me eludió por completo. Deambulé por la casa en mi bata, tocando cada mueble, cada fotografía enmarcada, cada recuerdo que narraba el viaje de mi vida. El piano donde Valentina había practicado escalas, el comedor donde habíamos celebrado sus graduaciones, el sillón reclinable donde la había sostenido durante el abandono de su madre. Todo tenía un valor sentimental inconmensurable que habían reducido a signos de dólar en una tasación de bienes raíces. Me detuve ante el espejo del pasillo y vi el reflejo de un hombre envejecido, cansado, pero con ojos ardiendo con una determinación que no había sentido en años. Al amanecer tomé una decisión que lo cambiaría todo. Me vestí con mi mejor traje azul marino, el que reservaba para ocasiones importantes, peiné mi cabello plateado cuidadosamente y conduje a la cooperativa de crédito, donde había tenido mi cuenta durante 35 años. «Roberto, qué maravilla verte», me saludó Sandra Martínez, la gerente de la sucursal que había manejado mi cuenta desde que Valentina estaba en la universidad. «Necesito hacer una transacción sustancial», dije con firmeza, extendiendo mis documentos sobre su escritorio. «Quiero comprar un departamento y necesito discreción completa». Durante las siguientes 3 horas, Sandra me ayudó a explorar propiedades disponibles en el mercado local. Encontramos un impresionante departamento de 2 habitaciones y 2 baños en el exclusivo barrio de Vista al Río, con vistas panorámicas de la ciudad y a poca distancia a pie de tiendas y centros médicos. El precio de venta era exactamente $180,000, la cantidad precisa que había acumulado durante los últimos 5 años a través de pago de horas extras, contribuciones de pensión y vendiendo mi colección de relojes antiguos. «Es perfecto para alguien que comienza un nuevo capítulo», observó Sandra mientras preparaba los acuerdos de compra. Lo que ella no se daba cuenta era que yo estaba orquestando la venganza más elegante de mi vida. Firmé cada documento esa tarde, sintiendo una profunda satisfacción, mientras mi pluma se movía a través de cada línea de firma. El departamento estaría titulado a nombre de Valentina como un regalo sorpresa que planeaba presentar en su próximo cumpleaños. Había imaginado darle la llave en una simple caja de regalo, anticipando la alegría en su rostro cuando descubriera que su padre, el hombre que pensaba que podía manipular y engañar, había comprado bienes raíces de primer nivel para ella. Pero después de conocer sus verdaderas intenciones, ese regalo se había transformado en el instrumento perfecto para una lección que nunca olvidaría. Mi plan se desarrolló sin problemas durante las siguientes semanas. Cada vez que Valentina y Sofía visitaban, exageraba mi confusión y vulnerabilidad, más allá de mi estado real. «Hija, ¿has visto las llaves de mi auto?», preguntaba mientras las sostenía a plena vista. Tomé mis pastillas de la mañana, cuando el organizador de pastillas estaba claramente vacío. Sofía documentaba cada incidente en su teléfono inteligente, creyendo que estaba reuniendo evidencia auténtica de deterioro cognitivo. Lo que no entendía era que cada actuación estaba cuidadosamente calculada, diseñada para inflar su confianza mientras yo preparaba mi contraofensiva. Valentina aumentó sus visitas, apareciendo casi todos los días con varios pretextos. «Papá, estoy aquí para organizar tus medicamentos», anunciaba mientras examinaba meticulosamente mis frascos de píldoras,
contando tabletas y verificando fechas de vencimiento. Debes tener más cuidado con las dosis. Podrías tener una sobredosis accidental. Interpreté mi papel sumisamente, fingiendo gratitud por su preocupación mientras la veía fotografiar cada etiqueta de receta. Todo se convirtió en parte de su petición de tutela, documentando mi supuesta incompetencia. Sofía había plantado una pequeña grabadora digital durante una visita, ocultándola detrás de los libros de derecho en mi estante mientras yo preparaba café. Asumió que no me había dado cuenta, pero vi el reflejo del dispositivo en la puerta de vidrio de mi vitrina de porcelana. Durante toda esa tarde, hizo preguntas aparentemente inocentes, diseñadas para hacerme parecer desorientado. «Roberto, ¿puede decirme la fecha de hoy? ¿Recuerda su número de seguro social? ¿Dónde guarda sus estados financieros?» Respondí con vacilación deliberada, confusión estratégica, respuestas ligeramente confusas, que grabó con obvia satisfacción. Mi actuación más convincente ocurrió cuando fingí no reconocer a Mateo durante una de sus visitas. «¿Quién es este joven tan agradable?», pregunté con desconcierto genuino, mirando a mi nieto como si lo conociera por primera vez. El dolor en los ojos de Mateo era real, pero captó el mensaje inmediatamente cuando le guiñé sutilmente el ojo mientras sus padres estaban distraídos. «Es Mateo, papá, tu nieto», dijo Valentina con paciencia forzada, aunque detecté triunfo en su expresión. Para ella, este episodio confirmaba que había perdido la agudeza mental necesaria para una vida independiente. Esa noche, escuché a Valentina en su teléfono celular en el patio trasero. «Sí, doctor Morales, creo que ahora tenemos evidencia suficiente», dijo en voz baja, pensando que yo estaba durmiendo la siesta arriba. «Está mostrando signos claros de demencia, confusión sobre personas, lugares y tiempo. Tenemos grabaciones de audio documentando su condición en deterioro. El doctor Morales, me enteré, era un psiquiatra geriátrico que habían contratado para realizar una evaluación de competencia, sin mi conocimiento. Habían programado una visita social para la semana siguiente, durante la cual evaluaría mi capacidad mental a través de una conversación casual. Mientras tanto, yo había estado ocupado desarrollando mi propia estrategia. Contraté discretamente a un abogado diferente, Carlos Williamson, un especialista en derecho de ancianos con una reputación impecable, que había protegido los intereses de mi vecino en una situación similar. «Roberto, lo que estás describiendo constituye abuso de ancianos», me dijo después de escuchar la historia completa. «Pero tenemos remedios legales para protegerte». Durante varias horas, revisamos exhaustivamente mis documentos, actualizamos mi plan patrimonial y establecimos salvaguardas que evitarían cualquier petición de tutela sin una evaluación médica integral y supervisión judicial. Carlos también me ayudó a instalar cámaras de seguridad discretas en todas las áreas principales de mi casa. Eran dispositivos diminutos, casi invisibles, que capturaban video y audio de las actividades en la sala, la cocina y el comedor. «Si realmente están planeando lo que sospechas, necesitamos evidencia irrefutable de su engaño», explicó mientras colocaba la cámara final detrás de mi reloj de repisa antiguo. «Estas grabaciones serán cruciales para probar tu competencia mental y exponer su esquema fraudulento». La trampa perfecta se cerró cuando logré grabar a Sofía confesando todo su plan. Durante una barbacoa familiar, organicé un episodio de confusión particularmente dramático, preguntando repetidamente dónde estaba y por qué había extraños en mi casa. Sofía, convencida de que estaba genuinamente desorientado, le susurró a Valentina: «Esto es perfecto. Mañana presentamos la petición de tutela. Con este comportamiento documentado, ningún juez cuestionará que necesita supervisión inmediata». No tenía idea de que mis cámaras ocultas estaban capturando cada palabra de su celebración prematura. La revelación más devastadora llegó cuando intercepté una conversación telefónica entre Valentina y el desarrollador de propiedades. «La casa estará lista para el mercado en 60 días», le aseguró a su contacto. «Una vez que obtengamos la tutela, podemos ejecutar la venta inmediatamente. No tendrá ninguna posición legal para interferir». El precio negociado era de $320,000, una ganancia inesperada
que planeaban dividir entre Valentina, Sofía y los costos de la residencia de ancianos, mi hogar, mi santuario. El trabajo de mi vida se había convertido en una transacción comercial que discutían con el desapego de comerciantes de productos básicos. Esa noche, mientras celebraban su victoria anticipada, me senté en mi sillón de cuero favorito con una taza de té de manzanilla y sonreí por primera vez en meses. Poseía toda la evidencia que necesitaba, todas las protecciones legales en su lugar y, por supuesto, la llave del departamento de $180,000 que había comprado para Valentina. El regalo que habría sido la máxima expresión del amor paternal se había transformado en el vehículo perfecto para una lección que nunca olvidarían. El cumpleaños de Valentina llegó como una tormenta que había estado siguiendo durante semanas. Había coreografiado cada detalle de esa noche, sabiendo que proporcionaría el escenario ideal para ejecutar mi plan. Invité a toda nuestra familia extendida, mis hermanos Javier y Tomás, mis primos, nuestros vecinos más cercanos, incluso algunos colegas de la firma contable de Valentina que ella había mencionado anteriormente. Quería testigos, muchos testigos para lo que estaba a punto de desarrollarse. Esta es una celebración muy especial, le dije a todos. Se le voy a dar a mi hija un regalo que recordará para siempre. No estaba exagerando en lo más mínimo. El comedor nunca había lucido más elegante. Usé el mantel bordado que mi madre había tejido, la porcelana fina de mi registro de bodas, la cristalería que reservaba para ocasiones importantes. Flores frescas de mi jardín adornaban cada superficie, llenando la casa con la fragancia de rosas y jazmines que había cultivado durante años. Todo era perfecto, como si esto fuera verdaderamente una celebración del amor familiar en lugar del escenario cuidadosamente orquestado para una revelación devastadora. Valentina llegó radiante, usando un nuevo vestido elegante, que sin duda había comprado con el dinero que esperaba heredar de mi patrimonio. Sofía la acompañó con esa sonrisa practicada que había perfeccionado, saludando a cada invitado como si ella estuviera organizando la fiesta. Roberto ha planeado algo extraordinario para Valentina, le decía a cualquiera que quisiera escuchar. Es increíble cómo un padre nunca deja de pensar en sus hijos, sin importar su edad. Sus palabras llevaban una ironía que solo yo podía apreciar completamente. Mateo llegó directamente del entrenamiento de fútbol, todavía en su uniforme manchado de pasto, y me abrazó con el entendimiento secreto que habíamos desarrollado durante las últimas semanas. Sabía que algo significativo estaba a punto de suceder, aunque no conocía los detalles completos de mi estrategia. Durante la cena, mantuve la persona del padre orgulloso y devoto. Compartí historias de la infancia de Valentina, recordé sus logros académicos, expresé lo gratificado que me sentía viéndola madurar en una mujer exitosa y realizada. Los invitados sonreían y asentían, comentando sobre nuestro fuerte vínculo padre-hija, lo afortunada que era Valentina de tener un padre tan cariñoso. Sofía grababa discretamente con su teléfono, ciertamente documentando lo que consideraba evidencia adicional de mi deterioro cognitivo, un hombre mayor que se detenía excesivamente en recuerdos del pasado con intensidad emocional. Cuando llegó el momento de dar regalos, la atmósfera se volvió eléctrica con anticipación. Otros invitados habían traído presentes considerados: un maletín de cuero, perfume caro, una novela de primera edición, vino, pero todos esperaban ansiosamente mi contribución, curiosos sobre lo que el supuestamente incompetente padre había logrado organizar. Mi regalo es algo especial, anuncié mientras recuperaba la pequeña caja marrón de envío de la mesa lateral, envuelta simplemente con un lazo dorado. He estado trabajando en esto durante bastante tiempo, algo que representa la profundidad de mi amor por ti, hija. Valentina aceptó la caja con una sonrisa que apenas ocultaba su decepción. Pude ver su disgusto inmediato por su ligereza, el empaque modesto, la obvia falta de contenidos costosos. «Gracias, papá», murmuró sin entusiasmo manejando la caja como una obligación no deseada en lugar de un regalo apreciado. Sofía se acercó para observar con la curiosidad calculadora que había desarrollado hacia todas mis acciones. Los otros invitados se inclinaron hacia adelante expectantes, esperando ver qué artículo misterioso había generado tal expectativa. «Adelante, ábrelo, hija»,
La animé suavemente. Creo que encontrarás el contenido bastante sorprendente. Valentina desató el lazo dorado con lentitud deliberada, claramente tratando de enmascarar su decepción de nuestra audiencia. Levantó la tapa de cartón y miró dentro con una expresión confundida. El único artículo visible era una sola llave de bronce acurrucada en papel de seda blanco. ¿Una llave?, preguntó, levantándola entre dos dedos como si no valiera nada. «Papá, ¿qué se supone que abre esta llave?» Su tono revelaba irritación apenas controlada. «Es la llave de tu nuevo departamento», respondí con calma, saboreando el momento de confusión que atravesó cada rostro en la habitación. Compré un hermoso departamento de $180,000 en el barrio Vista al Río, completamente amueblado con vistas panorámicas de la ciudad. «Es tuyo, hija». El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el reloj de pie haciendo tic-tac en el pasillo. Valentina miraba la llave sin comprensión. Sofía se había puesto visiblemente pálida y los otros invitados comenzaron a murmurar entre ellos sobre la extraordinaria generosidad de mi regalo. Pero entonces, en lugar de la alegría y gratitud que cualquier persona razonable habría mostrado, presencié algo más cruzar el rostro de Valentina. Era molestia, casi enojo, como si mi regalo fuera una carga en lugar de una bendición. «Papá», dijo con tensión obvia, «no pedí un departamento. No necesito un departamento. ¿Por qué gastarías ese tipo de dinero sin consultarme?» Su reacción fue precisamente lo que había temido y anticipado. Para ella mi generosidad no era amor, era un obstáculo para sus planes de adquirir mi casa. «Además», continuó con irritación creciente, «¿cómo sabemos siquiera que esto es legítimo? ¿Tienes documentación? ¿Está todo legalmente correcto?» Sofía asintió con apoyo, reforzando sus dudas mientras sugería que podría haber sido víctima de fraude inmobiliario debido a mi estado mental en deterioro. La situación se estaba desarrollando exactamente como había predicho. En lugar de expresar gratitud por un regalo extraordinario, estaban cuestionando mi capacidad cognitiva para haberlo hecho, sentando las bases para sus argumentos de incompetencia. La tensión se volvió palpable mientras Valentina continuaba desafiando la autenticidad de mi presente. «Esto no tiene sentido, papá», insistió agarrando la llave como evidencia de fechoría. «Alguien de tu edad no debería estar tomando decisiones financieras importantes sin supervisión familiar». Sofía asintió enfáticamente, agregando, «Roberto, probablemente te han estafado. Los adultos mayores son objetivos principales para el fraude inmobiliario». Sus palabras goteaban con condescendencia que me revolvía el estómago, pero mantuve la compostura, esperando el momento perfecto para revelar la verdad completa. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Mis hermanos Javier y Tomás parecían desconcertados por la respuesta hostil de Valentina a un regalo tan generoso. «Hija», mi hermano Javier intervino diplomáticamente, «tu padre acaba de darte un departamento de $500,000. Tal vez deberías agradecerle antes de cuestionar su juicio». Pero Valentina estaba más allá del punto del comportamiento racional, envalentonada por el apoyo de Sofía y lo que veía como justificación perfecta para desafiar públicamente mi competencia mental. «Tío Javier, no entiendes», respondió Valentina con exasperación. «Papá ha estado cada vez más confundido últimamente. Olvida citas importantes, se desorienta en lugares familiares, a veces no reconoce a las personas, no es capaz de manejar transacciones tan significativas». Sofía activó discretamente la función de grabación de su teléfono, sin duda capturando lo que consideraba evidencia crucial de mi supuesta incompetencia. «Hemos estado preocupados por su vulnerabilidad financiera durante meses», agregó con preocupación fingida. «Este tipo de decisión impulsiva valida nuestros temores». Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de actuar. Me levanté lentamente de mi silla, caminé hacia el aparador donde guardaba documentos importantes y regresé con un grueso portafolio de papeles oficiales. «Aquí está toda la documentación, hija», dije colocando los materiales sobre la mesa con finalidad autoritaria. «Escritura del departamento, seguro de título, acuerdo de compra, informes de inspección, todo completamente legítimo y verificado por mi abogado». La confianza comenzó a drenar del rostro de Sofía
mientras examinaba los documentos oficiales. Como puedes ver claramente, continué con compostura inquebrantable. Mis facultades mentales están funcionando perfectamente. Personalmente visité múltiples propiedades, negocié el precio de compra, organicé el financiamiento y ejecuté todos los contratos después de una revisión cuidadosa de cada cláusula. El papeleo confirmaba cada detalle. Fechas recientes, firmas claras, transacciones ejecutadas profesionalmente completadas en plena capacidad legal. El departamento está titulado a tu nombre, Valentina. Es completamente tuyo sin gravámenes ni restricciones. En lugar de gratitud, vi pánico creciente en sus ojos. El problema real, me di cuenta mientras observaba sus reacciones, era que un departamento a nombre de Valentina socavaba completamente su estrategia de tutela. Si había sido mentalmente competente para comprar una propiedad de $180,000 solo 3 semanas antes, ¿cómo podrían convencer a un juez de que era cognitivamente incapaz de manejar mis propios asuntos? Mi regalo había destruido inadvertidamente la narrativa que habían construido tan cuidadosamente durante meses. Pero papá, persistió Valentina con desesperación creciente, no quiero este departamento. No tengo uso para él. ¿Por qué no discutiste esto conmigo primero? Su reacción era tan irrazonable que incluso los invitados más diplomáticos comenzaron a intercambiar miradas de desaprobación. Podrías venderlo y recuperar tu inversión, sugirió mi prima Patricia con lógica simple, o arrendar la propiedad para ingresos por alquiler. Es un activo financiero sólido. Pero Valentina sacudió la cabeza violentamente, como si la propiedad fuera una maldición. En lugar de una bendición, fue en ese momento preciso que Valentina perdió completamente el control. ¿A esto le llamas regalo?, gritó abruptamente, poniéndose de pie y agarrando la caja de cartón que había contenido la llave. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿nos das esta basura sin valor?». Sus palabras reverberaron por la casa como una explosión. Los invitados se sentaron congelados, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. Una mujer adulta regañando a su padre anciano por regalarle casi $500,000 en bienes raíces. «Eres completamente inútil para dar regalos», continuó gritando mientras levantaba la caja sobre su cabeza. «Siempre has sido un viejo senil que no tiene idea de lo que la gente realmente necesita». El veneno en su voz era tan puro, tan concentrado, que varios invitados jadearon audiblemente. Mi hermano Tomás instintivamente se movió hacia mí protectoramente, pero permanecí sentado con calma, esperando el momento culminante que sabía que se acercaba. Y entonces sucedió. Valentina arrojó la caja directamente a mi cara con fuerza sorprendente. El cartón golpeó mi mejilla izquierda y rebotó al suelo, deslizándose debajo de la mesa del comedor. El silencio que siguió fue absoluto, como si el tiempo se hubiera congelado para permitir que todos procesaran la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Una hija había agredido físicamente a su padre anciano frente a 20 testigos por el ley. Crimen de regalarle un departamento de $180,000. Toqué suavemente mi mejilla donde la caja había impactado, sintiendo el escozor de la piel enrojecida, pero no sentí dolor físico. En cambio, experimenté una claridad cristalina, liberación completa de cualquier culpa o incertidumbre sobre mis próximas decisiones. Valentina había revelado su verdadero carácter ante todos los presentes. Había mostrado exactamente quién era realmente cuando se le negaba lo que quería. Nunca más necesitaría explicar a nadie por qué había tomado las decisiones que estaba a punto de tomar. El silencio que siguió al asalto fue tan profundo que parecía haber absorbido todo el sonido de la habitación. Los invitados permanecieron inmóviles como estatuas, contemplando una escena que sus mentes luchaban por procesar. Mi hermano Javier fue el primero en reaccionar, levantándose bruscamente de su silla, con su rostro transformado por la indignación. «Valentina, ¿qué acabas de hacer?», exigió con voz temblorosa, señalando hacia donde yo estaba sentado con mi mano cubriendo mi mejilla enrojecida. «Golpeaste a tu propio padre por darte un regalo de $500,000. Valentina estaba de pie en el centro de la habitación, respirando pesadamente, como si despertara de una pesadilla para darse cuenta de la enormidad de sus acciones.
Sus ojos se movían entre los rostros horrorizados de todos los presentes, buscando comprensión o apoyo que claramente no encontraría. Sofía intentó agarrar su brazo con suavidad, pero ella se apartó violentamente, como si el contacto físico fuera una traición adicional. «No entienden», murmuró con voz quebrada. «Ninguno de ustedes entiende lo difícil que ha sido lidiar con su deterioro mental». «¿Deterioro mental?», intervino mi prima Patricia con incredulidad completa. «Roberto acaba de comprarte un departamento de lujo con toda la documentación legal en perfecto orden. Y tú respondes gritando y agrediéndolo porque no te gusta el regalo». Su voz se elevaba con cada palabra, reflejando la indignación colectiva que había apoderado a todos los testigos. «Creo que la única persona con problemas mentales aquí eres tú». «Valentina». Murmullos de acuerdo ondularon por la habitación como una ola, confirmando que la opinión pública se había vuelto completamente contra ella. Mateo, mi nieto, se había levantado lentamente de su silla y se estaba acercando a mí con lágrimas corriendo por su joven rostro. «Abuelo, ¿estás herido?», susurró mientras se arrodillaba junto a mi silla, tomando mi mano libre con infinita ternura. Su gesto protector hacia mí contrastaba dramáticamente con la agresión de su madre, creando una imagen que quedaría permanentemente grabada en la memoria de todos. «Lamento mucho lo que mamá hizo», continuó con voz ahogada. «No merecías nada de esto». Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de revelar la verdad completa. Me levanté lentamente, manteniendo mi dignidad a pesar del ataque que había soportado, y me moví al centro de la habitación, donde todos podían verme y escucharme claramente. «Quiero que todos ustedes sepan algo muy importante», comencé con una voz firme y clara. «Durante los últimos meses, Valentina y Sofía han estado planeando solicitar la tutela legal sobre mí para poder tomar el control de mi casa y colocarme en un hogar de ancianos contra mi voluntad». Las palabras detonaron, como bombas en el silencio expectante. «Eso es mentira», gritó Sofía inmediatamente, pero su negación sonaba desesperada y poco convincente. «Roberto está confundido. Está imaginando cosas que nunca sucedieron». Valentina asintió frenéticamente, tratando de salvar la narrativa que se le escapaba de las manos. «Papá, sabes que solo queremos lo mejor para ti», dijo con voz temblorosa. Nunca haríamos algo así, pero sus protestas sonaban huecas después del estallido violento que todos acababan de presenciar. «Tengo pruebas», continué, caminando hacia el aparador donde guardaba mis documentos más sensibles. Recuperé una carpeta diferente, esta llena de fotografías impresas, transcripciones de conversaciones y documentación que había compilado durante semanas de investigación encubierta. «Aquí están las fotos que Sofía tomó de mis pertenencias y documentos sin permiso», dije, mostrando las imágenes a los invitados. «Aquí está la transcripción de su conversación donde discutieron vender mi casa a un desarrollador. Cada pieza de evidencia que presenté fue como un clavo en el ataúd de su credibilidad». Los invitados se reunieron alrededor para examinar las pruebas, sus expresiones cambiando de confusión a horror mientras captaban el alcance de la traición que estaban presenciando. «Esto es increíble», murmuró mi hermano Tomás mientras revisaba las fotografías. «Sofía, estas son imágenes de las posesiones privadas de Roberto, tomadas sin su conocimiento». Las imágenes mostraban claramente artículos valiosos, documentos importantes y espacios personales fotografiados con intención obvia de catalogar activos para liquidación futura. «Y aquí», continué, produciendo una pequeña grabadora digital que Carlos me había proporcionado, «están las grabaciones de audio donde planean mi institucionalización forzada y la demolición de mi casa para un desarrollo residencial». Presioné reproducir y la voz de Valentina llenó la habitación. «La propiedad estará lista para el mercado en 60 días. Una vez que obtengamos la tutela, podemos ejecutar la venta inmediatamente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina y Sofía se habían puesto pálidas como fantasmas, mirando el dispositivo de grabación como si fuera una serpiente venenosa. «Esa grabación está sacada de contexto», balbuceó Sofía desesperadamente. «No estábamos hablando de Roberto. Estábamos discutiendo una telenovela que vimos».
pero su explicación era tan absurda que ni siquiera ella parecía creerla. La evidencia era abrumadora, irrefutable, devastadora para cualquier intento de mantener su inocencia. Ahora entenderán por qué la reacción de Valentina al departamento fue tan violenta, expliqué a la audiencia cautivada. No era gratitud lo que esperaba de mí. Era mi casa, mi dinero, mi libertad. El departamento que compré para ella prueba que estoy completamente competente mentalmente, lo que destruye su estrategia de tutela por completo. La lógica era irrefutable, y todos los presentes podían ver claramente cómo todas las piezas del rompecabezas se encajaban. Mateo, mi nieto, se había puesto de pie y estaba mirando a sus padres con una expresión de disgusto que nunca había visto en su joven rostro. ¿Todo esto es verdad?, preguntó con voz quebrada. ¿Realmente estaban planeando tomar la casa del abuelo y ponerlo en un hogar de ancianos? Valentina intentó acercarse a su hijo, pero Mateo instintivamente retrocedió, como si su propia madre se hubiera convertido en un extraño peligroso. «No me toques», susurró. «No puedo creer que sean capaces de algo así». La transformación en la atmósfera de la habitación fue inmediata y dramática. Los invitados que habían llegado minutos antes para celebrar un cumpleaños familiar ahora se distanciaban instintivamente de Valentina y Sofía, como si la traición fuera contagiosa. Mi hermano Javier se movió protectoramente a mi lado, colocando su brazo alrededor de mis hombros, mientras miraba a mi hija con una mezcla de decepción y repulsión que nunca pensé que vería dirigida a ella. «Roberto, no puedo creer que tu propia hija planeara algo tan despreciable», dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Después de todo lo que sacrificaste por ella». Valentina intentó desesperadamente recuperar el control de la situación que se deterioraba, su voz volviéndose cada vez más aguda y presa del pánico. «Todos están malinterpretando todo», gritó mientras gesticulaba salvajemente. «Solo queríamos lo mejor para papá. Queríamos protegerlo de estafadores y personas que explotan a los ancianos». Pero sus palabras sonaban vacías y fabricadas después de toda la evidencia que había presentado. Sofía permanecía en silencio mirando al suelo, como si deseara poder desaparecer por completo de la escena. Los vecinos que habían sido invitados comenzaron a susurrar entre ellos, sus murmullos llenando la habitación como el zumbido de avispas agitadas. «Siempre pensé que Valentina era una hija devota», comentó la señora Méndez de al lado, «pero esto es absolutamente imperdonable». Otros asintieron gravemente, algunos fotografiando discretamente los documentos que había mostrado, como si quisieran evidencia de lo que habían presenciado para compartir con otros más tarde. Mateo, mi nieto, se había convertido en el punto focal emocional de la confrontación. Su joven rostro reflejaba una madurez repentina, como si hubiera envejecido años en minutos, al descubrir la verdadera naturaleza de sus padres. «Mamá», dijo con voz temblorosa pero determinada, «¿cómo pudiste siquiera pensar en hacerle esto al abuelo?». Se volvió hacia mí y agarró mi mano con infinita ternura. «Abuelo, no tenía idea de nada de esto. Te juro que si hubieras sabido sobre sus planes, te habría advertido antes». Sus lágrimas fluían libremente mientras hablaba, cada gota reflejando la pureza de su joven corazón. «Lo sé, hijo», respondí suavemente, acariciando su cabello como lo había hecho desde que era un niño pequeño. «Tú fuiste el único que me advirtió sobre lo que estaban planeando. Eres la única persona en esta familia que todavía tiene algo de decencia y honor». Mis palabras fueron como dagas para Valentina, quien se agarró el pecho como si recibiera un golpe físico. Ver a su propio hijo ponerse de mi lado era claramente más doloroso que toda la evidencia que había presentado. Sofía intentó una última maniobra desesperada para salvarse. «Roberto, estás confundido», dijo con preocupación artificialmente paternal. «Todas estas grabaciones fueron malentendidas. Nunca dañaríamos a nuestra familia». Pero antes de que pudiera continuar, mi hermano Tomás se interpuso entre ella y yo con feroz determinación. «Suficiente», ordenó con voz cortante. «Hemos escuchado suficientes mentiras para durar varias vidas. Salgan de esta casa inmediatamente, antes de que llamemos a la policía». La mención de la policía pareció sacar a Valentina de su estupor. «No pueden llamar a la policía», gritó con pánico genuino. «Somos familia. Tenemos derechos.
pero su afirmación sonaba ridícula después de todo lo que había revelado. «Los únicos derechos que tienen», intervino mi prima Patricia con voz helada, «son los que Roberto elija darles, y después de lo que han hecho, después de planear robar su casa y libertad, creo que han perdido incluso esos». Fue entonces cuando tomé la decisión que había estado posponiendo durante semanas. Caminé hacia el teléfono fijo, un dispositivo anticuado que había conservado por razones sentimentales, y marqué el número que había memorizado días antes. «¿Carlos?», dije cuando contestó. «Sí, soy Roberto. Creo que es hora de implementar los cambios al plan patrimonial que discutimos». El silencio en la habitación se volvió absoluto mientras todos procesaban las implicaciones de mi llamada. «Quiero que Valentina y Sofía sean completamente eliminadas de mi testamento». Continué hablando por teléfono mientras miraba directamente a mi hija. «Todos mis activos, propiedades e inversiones se transferirán a mi nieto, Mateo, cuando cumpla 25 años. Hasta entonces, todo será administrado por el fideicomiso que administrarás». Cada palabra que hablé fue como un martillo clavando el último clavo en el ataúd de los sueños de herencia de Valentina. La reacción fue inmediata y devastadora. Valentina se derrumbó en el sofá como si hubiera sido golpeada físicamente, cubriéndose el rostro mientras sollozaba incontrolablemente. «No puedes hacer esto», repetía entre lágrimas. «Soy tu hija, soy tu única hija». Pero sus súplicas llegaron demasiado tarde. Había tenido décadas para demostrar que merecía mi confianza y herencia. En cambio, había elegido la traición y la codicia. Sofía intentó acercarse al teléfono, como si quisiera interrumpir mi conversación con el abogado. Pero mi hermano Javier y varios invitados formaron una barrera protectora alrededor de mí. «Ni siquiera pienses en tocarlo», advirtió uno de mis primos con voz amenazante. «Han causado suficiente daño por un día». La protección colectiva que estaba recibiendo de familiares y vecinos fue abrumadora, demostrando que mi versión de los eventos había sido completamente creída y aceptada por todos los presentes. Además, agregué a la llamada telefónica, asegurándome de que todos pudieran escuchar: «Quiero protecciones legales inmediatas implementadas para prevenir cualquier petición futura de tutela sin el consentimiento de al menos 3 psiquiatras geriátricos independientes y una audiencia judicial completa». Este fue mi seguro final contra cualquier venganza que pudieran intentar después de perder el acceso a mi herencia. Cuando colgué el teléfono, me volví hacia Valentina con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. «El departamento que compré para ti sigue siendo tuyo», le dije con compostura inquebrantable. «Es mi regalo final como padre, pero desde este momento en adelante no tienes derecho a ninguno de mis otros activos, mi casa o mi futuro». Las lágrimas corrían por su rostro mientras absorbía las palabras que sellaban permanentemente su destino. Los días que siguieron a esa confrontación devastadora pasaron como fotogramas en cámara lenta. Cada momento pesaba con una tranquilidad que no había experimentado en décadas. Valentina y Sofía intentaron contactarme innumerables veces durante la primera semana. Llamadas telefónicas que dejé sonar hasta que fueron al buzón de voz. Mensajes de texto que borré sin leer. Cartas entregadas por correo, que deposité directamente en la basura sin abrir los sobres. El silencio se había convertido en mi arma más poderosa, más efectiva que cualquier argumento o recriminación que podría haber hecho. Mateo me visitaba cada tarde después de la escuela, cargando su pesada mochila, y esa sonrisa tímida que había heredado de mi lado de la familia. «Abuelo», me decía mientras preparábamos café en la cocina, «mis padres lloran mucho por las noches. Mamá dice que estás siendo cruel al no hablar con ella». Escuchaba mientras servía las galletas que habíamos horneado juntos, sintiendo una paz interior extraña. «El silencio es a veces la única respuesta digna que podemos dar, hijo», explicaba. «Hay traiciones que no merecen palabras». 3 semanas después de la fiesta de cumpleaños, recibí una visita inesperada. Valentina llegó sola sin Sofía, usando ropa arrugada y cabello despeinado que revelaban noches sin dormir. Se quedó en mi puerta durante varios minutos antes de tocar, como si reuniera el coraje para enfrentar lo que había venido a decir. Cuando abrí la puerta, sus ojos estaban hinchados de llorar,
y por un momento fugaz vi en ella a la niña de 8 años que solía buscar consuelo en mis brazos cuando su madre nos dejó. Pero ese momento de vulnerabilidad se desvaneció rápidamente cuando recordé todo lo que había planeado hacerme. «Papá», susurró con voz ahogada, «necesitamos hablar». Permanecí en el umbral sin invitarla a entrar, agarrando el marco de la puerta como si fuera un escudo protector. «No hay nada que nos quede por discutir, Valentina», respondí con voz neutral, desprovista de emoción. «Dijiste todo lo que necesitabas decir cuando arrojaste esa caja a mi cara frente a 20 testigos». Sus lágrimas comenzaron a caer nuevamente, pero ya no tenían el poder de conmoverme como alguna vez lo tuvieron. Estaba confundida, continuó sollozando. «Sofía me había convencido de que era lo mejor para ti, que realmente necesitabas cuidado especializado». Intentó tocar mi brazo, pero instintivamente me aparté. «Por favor, papá, perdóname. Restaura mi herencia. Cuidaré de ti como debí haberlo hecho». Sus súplicas sonaban desesperadas, ensayadas, como si hubiera practicado ese discurso durante días. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que su arrepentimiento no era por haberme traicionado, sino por haber perdido el acceso a mi patrimonio. «El departamento sigue siendo tuyo», le recordé con firmeza. «Los $180,000 que gasté en ti cuando creía que realmente me amabas son más de lo que muchos padres dan a sus hijos en toda una vida». Sacudió la cabeza violentamente, como si el departamento fuera una maldición en lugar de una bendición. «No quiero el departamento», gritó desesperadamente. «Quiero que las cosas vuelvan a ser como eran antes. Quiero ser tu hija nuevamente». Pero había cruzado una línea de la que no había retorno. Había roto algo dentro de mí que ninguna disculpa podría reparar jamás. Los meses siguientes trajeron una hermosa tranquilidad que no había experimentado desde mi juventud. Sin las visitas manipuladoras de Valentina y Sofía, mi casa volvió a ser el santuario que siempre había sido. Mateo se mudó oficialmente conmigo después de cumplir 18 años, trayendo juventud y alegría genuina a espacios que habían sido manchados por la traición. Estudiaba administración de empresas en el colegio comunitario por las mañanas y trabajaba medio tiempo en una librería local por las tardes, pero siempre encontraba tiempo para sentarse conmigo en el jardín mientras se ponía el sol. Una tarde de octubre, mientras regaba las rosas que habían florecido espectacularmente, después de tanto cuidado, Mateo me trajo una carta certificada que había llegado por correo. «Es del abogado de mamá», explicó con expresión preocupada. Abrí el sobre con calma, leyendo palabras que habían sido escritas con la desesperación de alguien que había perdido todo. Valentina había vendido el departamento que le había regalado y usado el dinero para contratar abogados que intentaron impugnar los cambios a mi testamento. Pero Carlos había hecho su trabajo perfectamente. Mis decisiones eran legalmente inquebrantables. «¿Qué dice la carta, abuelo?», preguntó Mateo acomodándose en el columpio del porche junto a mí. «Dice que tu madre finalmente entiende que las acciones tienen consecuencias», respondí, doblando cuidadosamente el papel. «Gastó los $180,000 de su departamento en abogados que no pudieron ayudarla. Ahora no tiene ni la herencia ni el regalo que le di con tanto amor. Era justicia poética que ni siquiera había planeado». El invierno llegó suavemente y en silencio, cubriendo mi jardín con escarcha que hacía que todo pareciera fresco y puro. Mateo y yo desarrollamos hermosas rutinas: chocolate caliente junto a la chimenea por las noches, lecturas compartidas de literatura clásica, conversaciones profundas sobre la vida y el amor auténtico. Me contaba sobre sus estudios de negocios, sus sueños de convertirse en empresario, sus planes para el futuro. Y yo compartía historias de mi juventud, lecciones aprendidas a través de décadas de trabajo y sacrificio, sabiduría que solo viene de sobrevivir la traición y emerger más fuerte. Una noche de enero, mientras preparaba mi té nocturno habitual, recibí una llamada que no esperaba. Era Sofía con voz temblorosa y desesperada. «Roberto», dijo, «Valentina está en el pabellón psiquiátrico. Tuvo un colapso completo después de perder todo el dinero del departamento». Sus palabras llegaron a mis oídos, como ecos distantes, sin el poder de afectarme, como lo habrían hecho en el pasado.
Lamento escuchar eso, respondí sinceramente. Pero esas son las consecuencias de sus propias decisiones. Colgué y continué preparando mi té, sintiendo una paz profunda que venía de saber que había hecho lo correcto. Me senté en mi sillón reclinable favorito, mirando por la ventana el jardín cubierto de escarcha, donde las rosas dormían, esperando que la primavera floreciera nuevamente. Mateo estaba estudiando en su habitación, la lámpara de su escritorio proyectando luz cálida en el pasillo. La casa estaba llena de amor real, no el afecto manipulador que había tolerado durante tantos años. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario las palabras que resumían toda mi experiencia. Aprendí que el amor verdadero no pide nada a cambio, pero tampoco tolera la traición indefinidamente. Valentina recibió todo mi amor durante 40 años y eligió convertirlo en codicia. Mateo recibe ese mismo amor ahora y lo honra con gratitud genuina. El círculo se cierra y mi corazón finalmente descansa en paz. Los años que siguieron fueron los más felices de mi vida adulta. Mateo se graduó summa cum laude. Se casó con una maravillosa joven maestra que lo amaba profundamente y me dio 3 bisnietos que llenaron mi casa de risas una vez más. Valentina intentó reconectarse varias veces, pero había aprendido que algunas puertas una vez cerradas deben permanecer así para proteger la paz que tanto había costado lograr. Pero la historia no terminaría sin un último giro inesperado. 5 años después de aquella fiesta de cumpleaños fatídica, en una tarde lluviosa de marzo, recibí una carta escrita a mano con caligrafía temblorosa que reconocí inmediatamente. Era de Valentina, pero esta vez era diferente. No había demandas, no había súplicas por dinero o herencia, solo palabras de una mujer quebrantada que finalmente había encontrado algo de humildad a través del sufrimiento. «Papá», comenzaba la carta, «no espero tu perdón, no merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que perdí. No fue tu dinero ni tu casa. Fue tu amor, tu respeto, tu presencia. He pasado estos 5 años en terapia, trabajando en empleos humildes, reconstruyéndome desde cero. Sofía y yo nos divorciamos. Ella nunca pudo aceptar la responsabilidad de lo que hicimos, pero yo sí. Destruí la relación más importante de mi vida por codicia, y esa es una verdad con la que tendré que vivir hasta mi último día». Continué leyendo mientras las lágrimas comenzaban a nublar mi visión. Mateo me cuenta que eres feliz, que tu salud es buena, que has encontrado paz. Eso es lo único que importa. No escribo para pedirte nada. Escribo porque necesitabas saber que tu lección funcionó. Me enseñaste que las acciones tienen consecuencias, que el amor no puede darse por sentado, que la familia no es un derecho sino un privilegio que debe ser honrado. Llegué demasiado tarde para ser la hija que merecías, pero tal vez no sea demasiado tarde para ser una mejor persona. La carta terminaba con una simple frase: «Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme caer». Fue la única forma en que podría haber aprendido a ponerme de pie por mí misma. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi escritorio, junto a todas las fotografías de nuestra familia en tiempos más felices. Mateo entró en ese momento. Ahora un joven hombre de 23 años, trabajando en su propia empresa de consultoría mientras terminaba su maestría. «¿Estás bien, abuelo?», preguntó notando mis ojos húmedos. «Sí, hijo», respondí sonriendo a través de las lágrimas. «Solo estoy pensando en lo complejo que es el amor, en cómo a veces amar a alguien significa dejarlos enfrentar las consecuencias de sus acciones, por doloroso que sea». Mateo se sentó a mi lado, su presencia sólida y reconfortante. «¿Vas a responder la carta de mamá?», preguntó con cuidado. Permanecí en silencio por un largo momento, mirando por la ventana donde el sol comenzaba a asomarse entre las nubes de lluvia, creando un arco iris sobre el jardín. «Tal vez», dije finalmente, «pero no todavía. Algunas heridas necesitan más tiempo para sanar completamente. Que algunas lecciones necesitan ser aprendidas en soledad antes de que pueda haber reconciliación». Pasaron 2 años más. Mateo se casó con Carmen, su novia de la universidad, en una hermosa ceremonia en el jardín de mi casa. Las rosas estaban en plena floración, el aire perfumado con su dulce aroma, mientras los invitados se reunían bajo un dosel blanco decorado con luces que brillaban como estrellas.
Caminé con Mateo por el pasillo improvisado entre las sillas, sintiéndome más orgulloso de lo que jamás me había sentido en mi vida. Durante la recepción, mientras los invitados bailaban y celebraban, noté una figura solitaria parada al otro lado de la cerca del jardín. Era Valentina, vestida de manera simple, con el cabello gris que no se molestaba en teñir, las manos agarrando los barrotes de hierro como si necesitara apoyo. No había intentado entrar, no había causado una escena, solo estaba ahí, observando a su hijo celebrar uno de los días más importantes de su vida, un día del que ella había sido excluida por sus propias acciones. Nuestros ojos se encontraron a través del jardín lleno de gente. Vi en su rostro no el enojo o el resentimiento que había esperado, sino algo más profundo: aceptación. Aceptación de lo que había perdido, de las consecuencias de sus decisiones, de la distancia que ella misma había creado. Inclinó ligeramente la cabeza hacia mí, un gesto de reconocimiento, quizás incluso de gratitud por permitirle al menos presenciar este momento desde la distancia. Mateo también la había visto. Se acercó a mí con expresión preocupada. «Abuelo, ¿quieres que le pida que se vaya?», preguntó protectoramente, pero negué con la cabeza, colocando mi mano en su hombro. «No, hijo. Déjala quedarse. Una madre debería poder ver a su hijo casarse, aunque sea desde lejos. Algunas cosas trascienden incluso las traiciones más profundas». Carmen, la nueva esposa de Mateo, apareció a nuestro lado, radiante en su vestido blanco. Ella conocía toda la historia, cada detalle doloroso que Mateo había compartido con ella durante su noviazgo. «Don Roberto», dijo suavemente, «si usted cree que es apropiado, me gustaría invitar a la señora Valentina a unirse a nosotros, no como madre de Mateo necesariamente, sino como una invitada que también es parte de esta historia». Su generosidad de espíritu me conmovió profundamente. Era el tipo de compasión que no borraba el pasado, pero que elegía no permitir que el pasado envenenara el presente. Miré a Mateo buscando su aprobación. Él dudó, la lucha interna visible en su rostro, mientras procesaba sentimientos complejos sobre la madre que lo había amado, pero que también había traicionado tan profundamente, al hombre que más amaba en el mundo. «Solo si es lo que tú quieres». «Abuelo», dijo finalmente, «has ganado el derecho de tomar esa decisión». Caminé lentamente hacia la cerca, donde Valentina aún permanecía, cada paso llevando el peso de 7 años de silencio, dolor y lecciones duramente aprendidas. Cuando llegué lo suficientemente cerca para hablar sin gritar, vi que ella había envejecido considerablemente. Las líneas en su rostro no eran solo de edad, sino de sufrimiento genuino, del tipo que viene de enfrentar tus propios demonios y aceptar tu responsabilidad. «Hola, papá», dijo suavemente, su voz quebrándose ligeramente. «No vine a causar problemas. Solo quería ver a Mateo en su día especial, aunque fuera desde aquí». Me quedé mirándola por un largo momento, todas las emociones de los últimos 7 años arremolinándose dentro de mí como una tormenta. Enojo, dolor, decepción, pero también algo más. El amor persistente que un padre tiene por su hijo, sin importar cuánto dolor haya causado ese hijo. «Puedes entrar», dije finalmente, mi voz apenas más fuerte que un susurro. «Pero quiero que entiendas algo muy claramente. No estoy perdonando lo que hiciste. No estoy olvidando. Estoy eligiendo permitirte ser parte de este momento, porque Mateo merece tener a su madre presente en su boda, y porque he aprendido que aferrarse al enojo solo me lastima a mí mismo». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras abría lentamente la puerta de la cerca. «Lo entiendo», susurró. «Y gracias. No merezco tu bondad, pero prometo que no haré nada para arruinar este día hermoso». Entramos juntos al jardín, padre e hija caminando lado a lado, pero con una distancia emocional que podría nunca cerrarse completamente. Los invitados se quedaron en silencio cuando nos vieron, todos conscientes de la historia dramática que había precedido este momento. Mateo se acercó a nosotros, su expresión una mezcla compleja de emociones. Se detuvo frente a su madre, estudiándola con los ojos de un hombre que había crecido mucho desde aquella noche hace 7 años. «Hola, mamá», dijo finalmente, su voz controlada, pero no hostil. «Me alegra que estés aquí». No la abrazó,
No hubo reconciliación dramática ni lágrimas de alegría, solo un reconocimiento simple de su presencia, una apertura mínima a la posibilidad de que algún día, tal vez, pudiera haber algo más que dolor entre ellos. Valentina se quedó en la periferia de la celebración, nunca acercándose demasiado, nunca tratando de forzar interacciones. Simplemente observaba con ojos húmedos mientras su hijo bailaba con su nueva esposa, mientras los invitados brindaban y celebraban, mientras la vida continuaba sin ella en su centro. Y en su rostro vi algo que nunca había visto antes, paz genuina que viene de aceptar tu lugar, incluso cuando ese lugar es doloroso. Cuando la fiesta terminó y los invitados comenzaron a irse, Valentina se acercó a mí una última vez. «Papá», dijo, «gracias por hoy. Gracias por dejarme ver que mi hijo se ha convertido en un hombre extraordinario, a pesar de mis fracasos como madre». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Vendí el departamento que me regalaste, porque estaba desesperada por recuperar lo que había perdido. Pero lo que no entendí hasta mucho después es que no fue tu dinero lo que perdí. Fue tu respeto, tu confianza, tu presencia en mi vida». «Lo sé», respondí simplemente, «y esa fue exactamente la lección que necesitabas aprender». Ella asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. «He trabajado en restaurantes, he limpiado casas, he hecho todo tipo de trabajos humildes estos últimos años. ¿Y sabes qué descubrí? Que la dignidad no viene de cuánto dinero tienes o qué casa posees. Viene de vivir con integridad, de hacer lo correcto incluso cuando es difícil, de aceptar responsabilidad por tus errores». «Esa es una lección que muchas personas nunca aprenden», dije, sintiendo que algo dentro de mí comenzaba a ablandarse ligeramente. No perdonando, pero tal vez comenzando el largo proceso de comprensión. «Tal vez», continué cuidadosamente, «en el futuro, cuando haya pasado más tiempo, cuando las heridas hayan sanado más, podríamos intentar reconstruir algo. No lo que teníamos antes, eso se perdió para siempre, pero tal vez algo nuevo, algo basado en honestidad y límites claros». Sus ojos se iluminaron con una esperanza cautelosa. «Me gustaría eso», susurró. «No importa cuánto tiempo tome. Esperaré todo el tiempo que sea necesario». Se despidió y se alejó en la noche, una figura solitaria que había aprendido sus lecciones de la manera más difícil posible. Mientras la veía irse, Mateo se acercó y puso su brazo alrededor de mis hombros. «Hiciste lo correcto al dejarla quedarse», dijo. «Y también hiciste lo correcto hace 7 años, cuando le enseñaste que las acciones tienen consecuencias. Ambas cosas pueden ser verdaderas al mismo tiempo». Su sabiduría me llenó de orgullo. Había criado a mi hija lo mejor que pude, pero fue la vida misma la que le había enseñado las lecciones más importantes. Y ahora, mi nieto mostraba una madurez y comprensión emocional que superaba sus años. Los años continuaron su marcha inexorable, cada estación trayendo sus propios regalos y desafíos. Cumplí 80 años rodeado de mi familia elegida, Mateo, Carmen y mis 3 bisnietos que llenaban la casa con el caos hermoso de la infancia. El pequeño Roberto, de 5 años, había heredado mi amor por la jardinería y pasaba horas ayudándome a cuidar las rosas. Sofía, de 3 años, era un torbellino de energía que me recordaba a Valentina cuando era niña, antes de que la codicia la corrompiera. Y el bebé Diego, apenas caminando, me seguía por toda la casa con pasos tambaleantes y risas contagiosas. Valentina había mantenido su distancia respetuosa durante estos años. Nos veíamos ocasionalmente en eventos familiares importantes, siempre en la periferia, nunca tratando de forzar su camino de vuelta al centro de nuestras vidas. Había conseguido un trabajo estable como maestra de primaria, trabajando con niños de familias de bajos recursos. Mateo me contaba que ella había encontrado un propósito en ayudar a otros, en dar a estos niños las oportunidades que ella había desperdiciado en su propia vida. «Mamá pregunta por ti», me decía Mateo a veces durante nuestras charlas vespertinas en el porche. «Quiere saber cómo estás si necesitas algo, pero nunca pide verte. Creo que finalmente entiende que eso depende de ti». Yo simplemente asentía, apreciando que ella hubiera aprendido al menos esa lección sobre límites y respeto. El perdón, descubrí, no era un evento único, sino un proceso gradual, como el deshielo lento de un glaciar. En mi cumpleaños, número 85,
Algo cambió dentro de mí. Quizás era la conciencia creciente de mi propia mortalidad, o tal vez simplemente había llegado el momento. Le pedí a Mateo que invitara a Valentina a la pequeña celebración familiar que habíamos planeado. Vi la sorpresa en su rostro, seguida de preocupación. ¿Estás seguro, abuelo?, preguntó. No quiero que te lastimes de nuevo. Estoy seguro, respondí con firmeza. Se ha vivido suficiente tiempo para saber que el enojo eventualmente se convierte en una carga más pesada que el perdón. No estoy diciendo que olvidaré lo que hizo, pero tal vez sea hora de dejar que ambos seamos algo más que nuestro peor momento. Cuando Valentina llegó el día de mi cumpleaños, traía solo un regalo simple, un álbum de fotos que había creado, lleno de imágenes de nuestra familia a través de las décadas, fotos de ella como bebé, como niña, su graduación de la universidad, momentos que yo había olvidado pero que ella había preservado. «Papá», dijo con voz temblorosa mientras me entregaba el álbum, «he pasado los últimos años recordando quién era antes de perderme a mí misma en la codicia. Quería que recordaras también, no para excusar lo que hice, sino para recordarte que hubo un tiempo en que fui mejor que mis peores decisiones». Me senté en mi sillón favorito, pasando lentamente las páginas del álbum. Cada fotografía era un portal al pasado, a días cuando el amor era simple y no contaminado por el dinero o la ambición. Vi a la niña que había abrazado cuando tenía pesadillas, la adolescente a quien había enseñado a conducir, la joven mujer que había llorado en mis brazos cuando su madre nos abandonó. Y sí, también estaba ahí, escondida entre las buenas memorias, la persona que me había traicionado. La gente es compleja, dije finalmente, cerrando el álbum. No somos solo nuestros mejores momentos, ni solo nuestros peores. Somos la suma total de todo, las decisiones buenas y malas, los actos de amor y los de egoísmo. Miré a Valentina directamente a los ojos por primera vez en años, con algo más que dolor o ira. Lo que me hiciste fue imperdonable en muchos sentidos, pero he llegado a entender que aferrarme a ese enojo solo me hace daño a mí mismo. Así que te ofrezco esto. No un perdón completo, porque algunas heridas nunca sanan completamente, pero sí una tregua. Un reconocimiento de que ambos merecemos paz en nuestros últimos años. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras asentía, incapaz de hablar. Los bisnietos, ajenos a las complejidades emocionales de los adultos, la rodearon con curiosidad. ¿Eres nuestra abuela?, preguntó el pequeño Roberto, con la franqueza inocente de los niños. Valentina se arrodilló a su nivel, sonriendo a través de sus lágrimas. «Sí», respondió suavemente, «soy tu abuela, y cometí grandes errores que me alejaron de esta familia, pero estoy tratando de ser mejor cada día». El niño la estudió con seriedad por un momento, luego asintió como si eso fuera suficiente explicación. «¿Quieres ver mi colección de piedras?», preguntó, tomando su mano sin la más mínima vacilación. Y así, con la simplicidad que solo los niños poseen, comenzó una nueva era en nuestra familia. No borramos el pasado, no fingimos que el dolor no había existido, pero elegimos no dejar que ese pasado envenenara cada momento futuro. Durante el año siguiente, Valentina se convirtió en una presencia regular pero respetuosa en nuestras vidas. Venía a cenar una vez al mes, siempre trayendo algo que había cocinado ella misma, nunca con las manos vacías, pero nunca tratando de comprar su camino de regreso. Jugaba con los bisnietos en el jardín, ayudaba a Carmen con las preparaciones para las fiestas, conversaba con Mateo sobre su trabajo, y conmigo mantenía una distancia cuidadosa pero cálida, siempre preguntando permiso antes de acercarse demasiado. Una tarde, mientras regábamos juntos las rosas en un silencio cómodo, me preguntó: «Papá, ¿alguna vez podrás perdonarme completamente?». Me tomé mi tiempo para responder, considerando la pregunta cuidadosamente. «No lo sé», dije honestamente. «Algunas traiciones cortan tan profundo que la cicatriz nunca desaparece completamente. Pero he aprendido que el perdón no es un destino al que llegas, sino un camino que eliges caminar cada día. Algunos días ese camino es más fácil que otros». Ella asintió aceptando mi honestidad. «Eso es más de lo que merezco», dijo suavemente, «y más de lo que esperaba». Vivimos en esa zona gris durante los siguientes años, no completamente reconciliados, pero tampoco enemigos.
aprendiendo a coexistir en el espacio complicado que existe entre el amor y el dolor. Descubrí que podía disfrutar de su compañía sin olvidar lo que había hecho, que podía apreciar sus esfuerzos por cambiar sin borrar completamente mi desconfianza. Cuando cumplí 88 años, mi salud comenzó a declinar de maneras que ningún médico podía revertir. No era nada dramático, solo el desgaste natural de un cuerpo que había vivido una vida larga y completa. Mateo sugirió contratar enfermeras, pero Valentina se ofreció como voluntaria. «Déjame hacer esto», rogó. «Déjame cuidarte en tus últimos años, no como pago por lo que hice, porque eso nunca podría pagarse, sino porque finalmente aprendí lo que significa servir a alguien sin esperar nada a cambio». Dudé, pero algo en su voz, una sinceridad que no había escuchado en décadas, me convenció. «Está bien», acordé, «pero con la condición de que Mateo y Carmen supervisen. Y si en algún momento siento que estás cruzando límites o manipulando la situación, esto termina inmediatamente». Aceptó sin vacilar. Los meses que siguieron fueron extraños, pero también sanadores de maneras que no anticipé. Valentina venía cada mañana, ayudándome con las tareas que mi cuerpo ya no podía hacer fácilmente. Me preparaba el desayuno como yo solía hacérselo cuando era niña. Me leía los periódicos cuando mis ojos se cansaban demasiado. Se sentaba conmigo en silencio cuando no había energía para conversar. No trataba de forzar conversaciones profundas o de extraer confesiones de perdón. Simplemente estaba presente, constante, cuidadosa. Una noche, cuando el dolor en mis articulaciones era particularmente malo, me encontró llorando silenciosamente en mi sillón. Sin decir palabra, se sentó a mi lado y tomó mi mano, sosteniéndola con la misma ternura con la que yo había sostenido la suya tantos años atrás cuando tenía pesadillas. «Lo siento», susurró finalmente, «por todo, por el dolor que causé, por los años que perdimos, por la confianza que rompí». «Lo sé», respondí, mi voz apenas un susurro, «y he llegado a creer que tu arrepentimiento es genuino. Eso no borra lo que pasó, pero significa algo. Permanecimos así durante mucho tiempo, padre e hija, sosteniendo las piezas rotas de nuestra relación con cuidado, sabiendo que nunca volverían a ser lo que fueron, pero encontrando valor en lo que ahora eran». En una tarde soleada de noviembre, reuní a toda la familia en mi habitación. Sabía que mi tiempo era limitado. Podía sentirlo en mis huesos, en la forma en que mi respiración se había vuelto más laboriosa, en cómo el mundo parecía estar retrocediendo lentamente. Mateo estaba allí con Carmen y los 3 bisnietos, ahora todos un poco mayores, y Valentina sentada en el rincón, presente pero sin reclamar un espacio que no le correspondía. «Quiero que todos escuchen algo», dije, mi voz débil pero clara. «He vivido 88 años y he aprendido que las mejores lecciones a menudo vienen de las peores experiencias». Miré a Valentina. «Lo que me hiciste hace todos esos años fue una de las traiciones más profundas que he experimentado. Me rompió el corazón de maneras que pensé que nunca sanarían». Vi el dolor cruzar su rostro, pero continué. «Pero también me enseñó algo invaluable. Me enseñó sobre la importancia de los límites, sobre el amor propio, sobre no permitir que otros te traten mal, sin importar quiénes sean. Me enseñó que a veces la acción más amorosa es permitir que alguien enfrente las consecuencias completas de sus decisiones». Me volví hacia Mateo. «Y tú, mi nieto querido, aprendiste desde joven sobre la integridad, sobre permanecer junto a lo correcto, incluso cuando es tu propia familia quien está equivocada. Esas lecciones te han convertido en el hombre extraordinario que eres hoy». Finalmente, miré a los bisnietos. «Quiero que recuerden esta historia, todos los aspectos de ella. La traición sí, pero también el arrepentimiento, la redención parcial, el largo camino hacia el perdón, porque la vida es complicada, y las personas son complicadas, y el amor verdadero a veces significa decir no, establecer límites, protegerse a uno mismo. Pero también significa», continué, sintiéndome cada vez más cansado, reconocer cuando alguien genuinamente ha cambiado, cuando han hecho el trabajo duro de convertirse en una mejor persona. No significa que tengas que olvidar o que todo vuelva a ser como antes, pero significa darles el espacio para ser más que su peor momento. Respiré profundamente,
reuniendo mis últimas fuerzas. «Valentina», dije, y ella se acercó, arrodillándose junto a mi cama. «No puedo darte un perdón completo. Algunas heridas son demasiado profundas para eso. Pero puedo darte esto. Reconozco tu arrepentimiento, reconozco tu cambio, y reconozco que has trabajado duro para ser mejor. Eso cuenta. Puede que no borre el pasado, pero cuenta». Ella sollozó agarrando mi mano. «Gracias, papá. Es más de lo que merezco». «Tal vez», dije con una pequeña sonrisa, «pero también es lo que ambos necesitamos para encontrar paz». Cerré mis ojos, sintiendo el cansancio profundo de una vida completamente vivida. «Cuiden de esta familia», susurré. «Aprendan de nuestros errores. Y recuerden que el amor verdadero es complejo. A veces difícil, pero siempre, siempre vale la pena el esfuerzo». Esas fueron mis últimas palabras coherentes. Entré en un sueño tranquilo. Rodeado por las personas que había amado, había perdonado en diversos grados, y que me habían enseñado las lecciones más importantes sobre la complejidad del amor familiar. Viví 3 días más, deslizándome dentro y fuera de la conciencia, pero siempre consciente de las manos que sostenían las mías. Mateo a un lado, Valentina al otro, unidos en su amor por mí, incluso si su relación entre ellos seguía siendo complicada. Cuando finalmente dejé este mundo, fue con una sensación de paz que había buscado durante tanto tiempo. Había vivido lo suficiente para ver que las personas pueden cambiar, que el arrepentimiento puede ser genuino, que la redención es posible incluso si no es completa. No había borrado el dolor del pasado, pero había encontrado una manera de coexistir con él, de permitir que tanto el dolor como el amor ocuparan espacio en mi corazón. Después de mi funeral, que fue un asunto simple pero hermoso en el jardín que tanto amé, Mateo y Valentina se quedaron solos por primera vez en años, mirando las rosas que yo había cultivado durante décadas. «Aprendió a perdonar», dijo Mateo suavemente. «No completamente, pero lo suficiente». Fue su regalo final para ambos. Valentina asintió, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Me enseñó que las acciones tienen consecuencias, pero también que nunca es demasiado tarde para tratar de ser mejor. No para borrar el pasado, sino para crear un futuro diferente». Se quedaron en silencio por un momento. Luego Mateo extendió su mano hacia su madre. No fue un abrazo, no fue una reconciliación completa, pero fue un comienzo. Un reconocimiento de que ambos habían amado al mismo hombre, que ambos habían sido cambiados por él de diferentes maneras, y que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una manera de honrar su memoria, aprendiendo a amarse el uno al otro nuevamente. La casa que yo había defendido tan ferozmente permaneció en manos de Mateo, quien la mantuvo exactamente como yo la había dejado. Los bisnietos jugaban en el mismo jardín donde yo había jugado con Valentina décadas atrás. Las rosas continuaban floreciendo cada primavera, un recordatorio de que la belleza puede persistir incluso después de tormentas terribles. Y a veces, en las tardes tranquilas, Valentina visitaba el jardín, sentándose en el mismo banco donde yo solía sentarme, pensando en las lecciones que aprendió de la manera más difícil, que el amor no es algo que se pueda dar por sentado, que la familia es un privilegio que debe ser honrado, que las segundas oportunidades son raras y preciosas, y que aunque el perdón completo puede ser imposible, el arrepentimiento genuino y el cambio real aún tienen valor. Mi historia no es de villanos y héroes simples, es sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre cómo el amor y la traición pueden coexistir, sobre cómo las personas pueden caer terriblemente, pero también levantarse, sobre cómo el perdón no es blanco o negro, sino una gama interminable de grises. Es sobre aprender cuándo mantener límites firmes y cuándo permitir que esos límites se suavicen ligeramente. Es sobre protegerse a uno mismo sin volverse completamente cerrado. Es sobre el balance delicado entre la justicia y la misericordia, entre recordar el pasado y no permitir que te defina completamente. Si disfrutaste mi historia y quieres apoyar este tipo de contenido, puedes hacerlo dando un súper gracias a este video. De esa manera puedo escribir muchas otras historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú qué harías en el lugar de esta persona? Realmente quiero conocer tu opinión.
Así que escribe aquí en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué piensas. Y cuéntame también desde dónde estás viendo esto. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo. Hay muchas otras esperándote. Un gran abrazo y hasta la próxima.